En esta clase vamos a estudiar y presentar los problemas donde la enfermedad es una cancrosis. Este es un tipo de síntoma donde, como observamos en la figura, aparecen daños específicos en el tronco y en las ramas de los árboles, en lo que llamamos los cancros. Por definición, estos cancros son lesiones ulcerosas que profundizan, o sea que evolucionan, cada vez se vuelven más grandes, con tendencia a extenderse y escasa o nula cicatrización. Quiere decir que el árbol no puede cicatrizar esa herida, cosa que sí lo puede hacer cuando la herida es mecánica. Cuando es mecánica es un evento único provocado por una cuestión física, un golpe, por ejemplo. Se produce una herida, pero el árbol tiene capacidad de cicatrizar esa herida. En cambio acá, en la cancrosis, al existir un organismo infeccioso que va deteriorando progresivamente el tejido, la herida tiende a extenderse, a profundizarse y el árbol nunca termina de cicatrizar este problema. Los tejidos involucrados son la peridermis, el floema, el cámbio vascular y la albura del fuste o de la rama. Por ejemplo, en la actividad forestal, en los eucaliptus, existen varias enfermedades de este tipo, varias cancrosis. Acá tenemos fotografías de Uruguay donde observamos los daños, ya sea en ejemplares en pie o en árboles que han sido cortados para eventualmente llevarlos para su tratamiento. En general en Uruguay es para pasta de papel y observamos el daño que involucra. Y en las fotografías de abajo observamos dos tipos de cancrosis diferentes. Abajo a la izquierda una muy extendida. Abajo a la derecha una puntual, pero que también causa problemas y disminuye el rendimiento del árbol a producirse la polpa. Entonces, el cancro típico, acá lo observamos en un árbol fuertemente afectado, consiste en el desarrollo de estas heridas que no cierran, que están expuestas, que se agravan con el tiempo y que en muchos casos tienden a extenderse. A la derecha observamos el aspecto que tiene ese mismo fuste con el cancro, donde observamos que existe una continuidad entre la parte inferior y la superior, me refiero a la albura, lo cual permite en muchos casos, hasta que no cierre totalmente el cancro, que no sea totalmente, que no afecte toda la circunferencia, permite la conexión entre la parte inferior del fuste y la parte superior, de tal manera que muchas veces estos árboles, si bien se van deteriorando, lo hacen progresivamente y al principio no es que no pierden el follaje. Acá tenemos el ejemplo de un caso con un cancro muy evidente. En otros casos es menos evidente, como observamos acá. Si bien se distingue, como observamos a la izquierda, que hay una detención en el crecimiento, la formación de una parte achatada del fuste, debido a que en toda esta zona se ha dejado de producir
albura porque está afectado el cambio. Entonces deja de crecer. Lo mismo observamos a la derecha, donde queda expuesta la albura, que está afectada, seca, dado que ahí ha dejado de crecer porque un organismo infeccioso afecta la vitalidad de los tejidos. Entonces se forma el típico cancro. En otros casos, el síntoma, por lo menos en los estados iniciales, es menos distinguible todavía. Acá observamos a la izquierda una rama que presenta una zona ovalada o en forma de labio, que es la zona afectada donde el cambium es atacado por un organismo infeccioso. Entonces podemos distinguir hacia los costados que ha dejado de crecer. Cuando levantamos la corteza observamos que el tejido tiene una coloración marrón debido a que ha muerto. Y el año subsiguiente, o a los 2 años subsiguientes, esta afección se ve mucho más marcada, dado que en toda esta zona, vuelvo a repetir, ha dejado de crecer y de formarse los tejidos. El cambium está muerto, entonces no se forman nuevos anillos y se forma este reborde justamente de la parte viva del árbol. Y acá esto también lo llamamos un cancro. No necesariamente tiene que estar expuesta la albura para poder distinguir la formación de un cancro. Cuando se afecta la albura, esto se puede reflejar, como ocurre en muchas cancrosis, en una defoliación progresiva. Entonces, se observan estos síntomas que parece una afección quizás foliar, pero que se origina realmente en la formación de cancros a distintos niveles en ramas y fuste de los árboles afectados. Acá tenemos otro ejemplo donde el síntoma parecería ser foliar porque hay una defoliación, pero en realidad está originado en problemas de transporte y traslocación de sustancias hacia la copa por el desarrollo, por la presencia de cancros en el fuste. Y lo mismo observamos en esta enfermedad, que es la cancrosis de los cipreses macrocarpas, donde se produce al inicio un amarillamiento del follaje, seguido de un amarronamiento y luego una defoliación más o menos intensa a distintos niveles de la copa, no por un problema foliar, sino por la presencia de un patógeno que ataca típicamente la albura en ramas y fuste de los árboles. O sea que vemos que los síntomas pueden ser exclusivos en ramas y fustes o incorporar también a las hojas y a veces en ese caso confundir nuestra percepción de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hay distintos tipos de cancros que los definimos en función de su nivel de virulencia con respecto al hospedante. Y así definimos los cancros saprofíticos, los cancros anuales, aquellos donde hay parásitos facultativos, cancros difusos y pudriciones cancerosas. En los cancros saprofíticos los patógenos están asociados a árboles debilitados, pero no pueden superar las defensas estructurales o bioquímicas del hospedante sano. O sea, el hospedante sano no se enferma, solamente cuando se debilita por alguna otra razón, por ejemplo, el medio ambiente.
En los cancros anuales se trata de patógenos oportunistas que infectan rápidamente luego de producirse una herida e infectan y colonizan antes que el hospedante reaccione. O sea, se trata de patógenos que necesitan sí o sí que se haya producido una herida, por ejemplo, mecánica, entonces ahí pueden infectar al árbol, pero si no, no pueden atacarlo directamente. Los parásitos facultativos son aquellos donde el patógeno tolera bien las defensas que desarrolla el hospedante y crece sobre los cancros producidos por el hospedante, por los callos, o sea, las estructuras de defensa que produce el hospedante, pueden crecer sobre ellas y seguir atacando a los tejidos. En los cancros difusos, el patógeno es muy virulento, domina, y el hospedante tiene muy poca capacidad de respuesta. Entonces los cancros se aumentan en el mismo ejemplar, se vuelven más numerosos y más profundos a lo largo del tiempo. Acá el patógeno tiene una gran capacidad de colonizar e invadir a la planta. Y por último tenemos un tipo de cancros que llamamos pudriciones cancerosas, porque el patógeno también tiene capacidad de atacar el duramen donde provoca una pudrición. Entonces externamente se observa el cancro porque está afectando la albura, pero internamente también se ataca el duramen. En las cancrosis, la penetración del patógeno nunca es directa, por lo menos nunca ha sido demostrado. Siempre se necesita algún tipo, ya sea de herida mecánica, provocada por ejemplo por el viento que arrastra partículas minerales, provoca pequeñas heridas en la corteza ya sea del fuste o de las ramas, permitiendo entonces la penetración a través de una herida por parte del patógeno. También son vías de entrada en algunos casos cuando el felógeno es superficial y delgado en el ángulo de unión entre el tronco y las ramas. Esa es una zona típica donde el patógeno sí puede penetrar. Entonces, normalmente la penetración y luego la infección progresiva se hace se hace por parte del patógeno a través de heridas, de ramas muertas o de heridas tanto en hojas como en las yemas. Y de ahí pasan a la albura de las ramitas. Por su parte, las defensas del hospedante pueden ser ya sea las constitutivos, por ejemplo, presencia de pelos en las hojas, capacidad de producir resina o gomas, o tener tejidos cutinizados o suberizados, o tener una constitución con lignina y compuestos fenólicos que inhiben el desarrollo del patógeno. Entre las defensas inducidas tenemos la capacidad de producción de fitoalexinas determinadas o bien de tener una muy buena capacidad de recomponer las barreras, la ferodermis, las barreras de corteza que eviten la progresión, la colonización, que eviten que siga invadiendo el patógeno dentro de los tejidos.